nuestros hermanos en esta tarde. Damos gracias a Dios porque el Señor nos tiene aquí con buena salud y con mucho deseo de dar la palabra del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectarán aquí en la iglesia en línea Senda de Vida. Y aquí estamos en la casa de hermano Douglas para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos permites en tu misericordia darte la honra y la gloria, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que estarán escuchando tu palabra, Señor, y si hay amigos también, espero que sean bendecidos y sean convencidos por tu palabra para que se acerquen a ti, Señor. Ayuda a cada uno, pues, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos aquí también a nosotros aquí, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor una vez más porque nos permite en su misericordia estar listos para alabar y glorificar su santo nombre. También queremos saludar a todos nuestros hermanos que se han conectado en otras ocasiones y que sin ninguna duda se conectarán ahora también. Esperamos que la palabra del Señor sea la que haga la obra en cada uno de los corazones, porque esa es la intención de predicar la palabra de Dios, que nuestros corazones sean cultivados con la palabra de Él. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a ir a el libro de Lucas, en el capítulo 17 y el versículo 12 en adelante vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Desde el 11 vamos a leer. Y aconteció que mientras iban en el camino a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos que se pusieron a la distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id a los sacerdotes, dice así, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que cuando iban en el camino, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y como sobre su rostro, es decir, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, diciendo: gracias a este que era samaritano. Y respondió Jesús y le dijo: ¿no fueron 10 los que fueron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresase a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, una vez más damos gracias a tu palabra, Señor, porque ella nos consuela, nos da vida y nos da fuerza para seguir adelante. Esperamos tu bendición durante el mensaje de esta tarde, Señor, que sea, Señor, ameno a nuestros hermanos y que llegue a sus corazones con la bendición que tú quieres que llegue. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, tenemos en esta tarde el relato de unos hombres que eran leprosos, dice la palabra del Señor. Parece ser que en esos tiempos esa enfermedad atacaba mucho a las personas. No sabemos por qué razones, ¿verdad? Si era que no había medicina o no había cuidado, porque según la gente esa enfermedad es contagiosa, ¿verdad? Y entonces pues habría que tener algún cuidado
para no contagiarse, ¿verdad? Señor bendiga a nuestro hermano Jorge Ernesto Santa María, que se ha conectado. Un saludo hasta El Salvador. Dios me le bendiga. Estaba diciendo pues de estos hombres pues que estaban leprosos y que la lepra era una enfermedad bastante terrible, según se sabe, ¿verdad? En cierta ocasión yo tuve la oportunidad de ver a un hombre que estaba leproso y yo le vi las manos todas que las tenía como llenas de vamos a decir, de esas curas que ponen los doctores, y también de eso que le enredan en las manos así, y no recibía nada que uno le diera en la mano, sino que ponía un sombrero y ahí le echaba a uno lo que le iba a regalar, ¿verdad? Pero hasta ese punto yo no supe que este señor estaba enfermo de esa enfermedad, hasta después, platicando con uno de ese lugar. Dice, sí, es que él por ahí se mantiene porque vive retirado de la comunidad o de aquí de la aldea. Era una aldea también, porque él está leproso, ¿verdad? Y esa se contagia. Hasta entonces me di cuenta yo, como tal vez a una hora después. Pero lo que yo quiero decirles es que según ellos me contaron, ¿verdad?, que se va comiendo la carne, la piel, y al llegar a lo que nosotros le decimos gonce, donde doblan los dedos, se cae ese pedazo, ¿verdad? Y sigue hasta el otro gonce y se cae el otro pedazo, y así se va quedando la gente sin dedos, sin manos, porque la enfermedad va comiéndose la carne, según se sabe, ¿verdad? No sé qué clase de microbio será eso, pues, de que deshace la carne y se cae el pedazo de hueso también, ¿verdad? Entonces, los 10 leprosos que dice aquí la palabra del Señor, no sabemos qué grado tenían de enfermedad ellos, o cómo tendrían sus manos o sus pies, ¿verdad? Pero la cosa es que la palabra de Dios dice que eran leprosos, ¿verdad? Y como eran leprosos, tenían que vivir fuera de la ciudad, ¿verdad? Porque no les era permitido estar dentro de la gente, porque se contagiaba a la demás gente, ¿verdad? Entonces, bien, yo pienso que por eso mismo, ellos cuando oyeron que venía Jesús, y como nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo lo aclamaban en aquellos tiempos, ¿verdad?, le daban un buen recibimiento en cualquier parte donde lo amaban, pues, y los que le amaban, porque los que no le amaban nunca le recibían de buenas, ¿verdad? Solamente llegaban por criticar, por acusarlo, por hacerle preguntas cauciosas, y en fin, ¿verdad?, tanta cosa, porque eran enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, como es Dios, ¿verdad?, Él ya sabía sus intenciones, sabía sus pensamientos y sabía contestarles lo que realmente ellos querían, porque es Dios, ¿verdad?, y Él todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, bien, estos leprosos, dice que de lejos le gritaron a nuestro Señor Jesucristo: Jesús de Nazaret, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque eran 10. Y entonces dice que el Señor Jesucristo les dio una orden, ¿verdad? Y dice que cuando les vio, les dijo: mostraos a los sacerdotes, ¿verdad?, y que se fueran, ¿verdad? Vaya con los sacerdotes y se les muestran a ellos. Él sabía que ellos ya estaban sanos, ¿verdad? Y ellos se fueron, pues. Y en el camino dice que fueron limpiados, ¿verdad? Dice que fueron limpiados, yo estoy seguro que fueron los 10, ¿verdad? Pero uno fue el que notó que él estaba limpio, que no tenía lepra y que había sido sanado, ¿verdad? Quizá como le pasó a Naamán, ¿verdad? Naamán dice que era el general del ejército de Siria y estaba leproso, ¿verdad? Y él dice que no tenía remedio como los demás
leprosos que dice que esa enfermedad no tiene remedio. Pero el Señor sí la puede curar, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Y sucedió pues de que cuando le dijeron a Naamán que en Israel había alguien que lo podía sanar, el rey luego le preparó mucho dinero, soldados que fueran con él, y entonces se fueran a donde estaba Eliseo, ¿verdad? Y cuando llegó a donde estaba Eliseo, él pensaba que le iba a dar un buen recibimiento. Aquí vino el general, pásenlo adelante, y en fin, ¿verdad? Pero no, Eliseo solamente díganle que se vaya a zambullir 7 veces en el río de Jordán y ya va a ser limpio. Y eso no le pareció al general porque él esperaba más atención, ¿verdad? Él quería que lo elogiaran como en otras ocasiones, en otros lugares, ¿verdad? Pero que el siervo de Dios solamente eso le dijo. Y dice que regresó bien enojado, ¿verdad? Pero que uno de los siervos le dice, Padre mío, si el profeta le hubiera dicho otra cosa difícil, la haría también, no la haría también o la haría. Y entonces, ¿por qué no obedece, se mete las 7 veces? Pues nada cuesta, ¿verdad? Zambuirse en el agua 7 veces o más, ¿verdad? Que hubieran sido. Y dice que entendió y se zambulló en el agua 7 veces y en la última salió todo como la piel de un niño, ¿verdad? Así es el Señor. El Señor sana inmediatamente. Y esto dice que uno fue el que sanó, el que se vio que había sanado, todos sanaron. Pero este se vio y regresó, dice, con el Señor a darle gracias a Dios por su santidad y arrodillándose a los pies de Jesús, postrado hasta la tierra, dice, dándole gracias a Dios por ese milagro que había hecho en él, ¿verdad? Entonces, bien, hermanos, el tema del mensaje pues es gratitud, ¿verdad? Por sanidad o gratitud de uno, ¿verdad? Y dice que él llegó, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo dando glorias, gritando de alegre que ya estaba sano, que no tenía lepra, y en fin, ¿verdad?, haciendo toda clase de gestos de darle honras y glorias al Señor por lo que había recibido, ¿verdad? Y realmente no era esto poco, ¿verdad?, sino que era mucho, ¿verdad? Y dice el 16, que se postró a tierra a sus pies, dice, dando gracias a dice, que era dando gracias, dice, y era un samaritano, dice. Y el 17 dice, y respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron sanados o limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien diera gloria a Dios, ni sino solamente este extranjero, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque realmente Samaria no se llevaba con los judíos, aunque tenían sangre de judíos también, ¿verdad? Pero, digamos, había esa diferencia y por eso no se llevaban. Y quizá, sin ninguna duda, por eso dijo Jesús, por este que es un extranjero, ¿verdad? Porque era de esos lugares y los judíos pues son de Judea, ¿verdad? Entonces, dice, ¿y los otros 9 dónde están? No hubo quien diera gloria a Dios, sino que solamente este extranjero. Y volviéndose le dice, gloria a Dios, si no hubo quien le diera gloria a Dios, ni sino solamente este extranjero. Y por último le dice en el 19, le dijo, levántate y vete, que tu fe te ha salvado, ¿verdad? Siempre nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba de sanidad, hablaba que lo había sanado, que lo había salvado la fe, ¿verdad? Porque así le dijo a varios, ¿verdad?, que se acercaron a él y recibieron sanidad, les dijo, tu fe te ha salvado. De manera que al mismo tiempo que sanaba, salvaba, ¿verdad? Gloria al Señor por ello, ¿verdad? Por eso es que no nos cansamos de darle honras y glorias al Señor, porque realmente el Señor es digno de toda honra,
gloria y alabanza. Él es el único pues que se merece toda la honra, la gloria y la alabanza de parte de nosotros los hijos de Dios. Entonces bien, la fe y la obediencia, ¿verdad?, producen grandes resultados en la fe, y que sea una fe eficaz, ¿verdad? Así como la actitud de estas personas, ¿verdad?, que su fe no fue algo mental, sino que fue una demostración que creyeron en nuestro Señor Jesucristo que los podía sanar. Y en este caso, pues, la fe para sanidad no es diferente a la fe que se necesita para ser salvo, ¿verdad?, o para la salvación de nuestras almas. Entonces, bien, como estamos leyendo aquí en Lucas, ¿verdad?, capítulo 17, del versículo 12 al 19 leímos, ¿verdad? Entonces, bien, también entra aquí la adoración, la alabanza. De inmediato son muestras de aquellas personas que vienen o regresan al Señor de todo corazón, ¿verdad? Ustedes saben bien que el Señor quiere que nosotros le busquemos de todo corazón, ¿verdad? Porque realmente así le agrada al Señor, que nosotros le busquemos sinceramente, ¿verdad? Porque como Él conoce los corazones, Él no es como nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos engañar a otra persona, a otro hermano, pero a Dios no podemos engañar, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Porque Él todo lo sabe, Él todo lo entiende, todo lo conoce y está en todo lugar donde quiera que la persona esté, ¿verdad? El Señor está presente allí, porque dice la palabra de Dios que en aquel día, cuando se abran los libros, ahí van a aparecer las cosas buenas y las malas de cada persona, ¿verdad? Y será pesada la persona conforme a lo que ha hecho, lo que vivió, lo que hizo, lo que dijo y dónde anduvo, ¿verdad? Bueno, entonces esas son cosas pues de que nosotros los cristianos ya nos hemos apartado de toda clase de males, ¿verdad? Digo males pues porque esos son males para el alma más que todo, ¿verdad? Como ya dije, aquí a las personas podemos nosotros mentirles, engañarles, pero al Señor no, ¿verdad? Entonces, como el Señor es justo, Él sabe todas las cosas y las entiende perfectamente, entonces ahí está el Señor donde quiera que nosotros vamos a ello, ¿verdad? Tenemos otro caso también que la gente le dio mucha honra y gloria a Dios cuando vieron este milagro de parte del Señor, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 8, ¿verdad? De un cojo que se hacía en la puerta de un templo que se llamaba La Hermosa, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor en esa porción que les cité. Y dice que Pedro y Juan iban a orar, ¿verdad? A la hora de la oración, ¿verdad? Y eran las 3 de la tarde, según el tiempo de nosotros, ¿verdad? Y ellos iban directos a orar. Y luego, pues, que iban llegando a la puerta del templo, vieron allí a un hombre cojo que siempre estaba ahí porque lo llevaban para que la gente le diera limosna o le diera dinero para poder subsistir, ¿verdad? Para poder vivir, o como usted quiera decir, ¿verdad? De todas maneras, pues, él estaba allí en ese lugar sentado, no se podía enderezar, no se podía parar, y luego dice, cuando ellos iban, el hombre clavó sus ojos en ellos, ¿verdad? Como quien dice, regálenme algo, porque yo necesito, ¿verdad? Y Pedro, que le entendió, le dice, no tengo oro, ni tengo plata, les, que era lo que él necesitaba, ¿verdad? Pero lo que tengo te voy a dar o te doy.
No era dinero, no era plata, no era ropa, no eran zapatos, no era comida. Pero le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, ¿verdad? Una orden que le dio ahí: levántate. Y él se levantó, dice, y brincaba y saltaba y glorificaba y ensalzaba el nombre de Dios, ¿verdad? Y entró con ellos al templo, dice, en esa actitud, y toda la gente que estaba ahí se maravillaban y conocían que era el cojo que se sentaba ahí en la puerta, porque lo miraban todos los días y ahora lo miraban ya bueno, ¿verdad? Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Así es el Señor, y así se muestra el Señor cuando realmente hay fe en el corazón de cada uno y le pide de corazón, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios es grande, es misericordioso y es bueno. Entonces, bien, tengo aquí algunas referencias con respecto a siempre lo que estoy hablando de darle gracias a Dios o tener gratitud a Dios por lo que Él hace, ¿verdad? Digo aquí que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Dios le pidió al pueblo que le sirviera, ¿verdad? Eso lo hallamos nosotros en cualquier parte de las palabras de Dios cuando leemos que Él quiere que le sirviera. Pero dice que no inspirados por el temor, sino que por la gratitud que tuvieran de lo que Él había hecho por ellos, ¿verdad? Dice Deuteronomio 6:5: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Así lo escribí yo allí, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y por ahí parece que hay otro, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? En realidad, pues, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta, pues, en la forma cómo es que el Señor es, ¿verdad? Y cómo es que Él quiere que nosotros seamos. Y a veces cuando nos comparamos, nos quedamos chiquititos, porque realmente miramos que no hemos podido llegar hasta donde realmente el Señor quiere que lleguemos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que dentro de nosotros va creciendo un hombre espiritual y que tiene que llegar, dice, a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Qué glorioso que aun cuando nosotros no sintamos eso, el Señor está trabajando en nosotros hasta que nosotros lleguemos a un punto de los que Él quiere que ahí estemos y que así seamos, ¿verdad? Entonces, bien, estaba leyendo parte de ese mandamiento, pues, de amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Dije que iba a ver algunas referencias, ¿verdad?, al respecto siempre de lo que dice, digamos, gratitud. Estas palabras, dice, sigue, ¿verdad? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Así dice aquí, ¿verdad?, como yo lo escribí. Pero tengo una cita aquí que dice Mateo 27:37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? De esa manera lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se amara así al Señor, al Padre, ¿verdad? Y cuando amamos al Padre, también amamos a Jesús y a su Santo Espíritu también, ¿verdad? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿verdad? De manera pues que ellos no se contradicen, ni hacen nada ninguno, sino es entre lo que ellos están pensando hacer, ¿verdad? Así es que ese es el consejo del Señor, pues, de amarle a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y allá atrás dijimos con todas las fuerzas, ¿verdad? Y con toda tu mente, sí. Hay varias citas en la palabra donde podemos nosotros
seguir aumentando a lo que estamos diciendo. Pero la gratitud a Dios y el amor, ¿verdad? Son en realidad la obediencia de cada uno de los que le conocemos como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Gloria al Señor por ello, porque realmente cuando hay gratitud, hay gozo, hay, digamos, alabanza, hay adoración y hay toda clase de lo que nosotros podemos realmente dar honras y glorias al Señor por lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Bien, entonces los 10 leprosos que habían sido sanados, solo el samaritano regresó para dar gracias por su sanidad, ¿verdad? Solo uno regresó a dar gracias por su sanidad, ¿verdad? Podríamos decir nosotros, qué mal agradecidos los otros, ¿verdad? Tal vez pueden decir también, ¿por qué no regresaron los demás? ¿Qué les traería, que les impedía no regresar a hablarle al Señor, a darle gracias a Dios, ¿verdad? ¿Será que le dieron gracias a Dios en oración nada más al llegar a sus casas? No lo sabemos, ¿verdad? Pero la verdad es que Jesús dijo, ¿y los otros 9 dónde están? Lo más probable es que no le dieron gracias a Dios, amén. Pero Él pide que nosotros le demos gracias a Él, ¿verdad? Que le alabemos, que le glorifiquemos, que le ensalcemos, que lleguemos ante su presencia con acatamiento, dice, con regocijo, ¿verdad? Lo dice el salmista David, ¿verdad? Porque realmente así es como Dios quiere que seamos cada uno de los que le amamos, ¿verdad? Un corazón sincero, un corazón contrito, dice la palabra de Dios, que el Señor no lo rechaza, ¿verdad? De manera pues, hermanos, que vamos a seguir adelante, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos dice con toda claridad, ¿verdad? Que hay cuantos, ¿verdad? Razones y virtudes que se debe por las que se deben de dar gracias a Dios siempre, ¿verdad? Nosotros siempre damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por el nuevo día, por la comida, por la ropa, por la casa y por cuántas cosas que damos gracias a Dios cuando oramos, ¿verdad? Algunas personas dicen, yo no sé por qué hablan de orar 1 hora, dice 2 horas, 3 horas. Si yo en 5 minutos le digo a Dios lo que quiero, ¿verdad? Bueno, ese es asunto de cada una de las personas que tenga ese deseo de hablar con el Señor, ¿verdad? De contarle todas sus cuitas y de pedirle perdón también por lo que haya hecho malo, por lo que haya visto, por lo que haya oído. Bueno, en tantas formas que se ofende a Dios en algunas ocasiones, ¿verdad? Pablo pues recomienda a nosotros que demos gracias a Dios en Filipenses 4:6. Dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias, ¿verdad? Lo voy a leer de nuevo, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo, pues, por nada estéis afanosos. O sea, pues, que no tenemos nosotros, o tenemos la opción de parte de Dios de no afanarnos por nada, ¿verdad? Porque lo que pasa es que nosotros como humanos nos afanamos por todo, ¿verdad? Y yo no culpo a algunas personas que no se afanen, ¿verdad? Porque realmente a veces no tienen. Pero Dios se encarga que no nos afanemos, ¿verdad?
Y si Él dice que no nos afanemos, no nos debemos de afanar, sino que esperar confiadamente que Él nos va a solucionar la necesidad que nosotros tenemos. Porque Él dice que antes que nosotros le pidamos, Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? De manera pues de que lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Que no estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? En toda oración, dice, orando, ¿verdad? Y ruego, dice, rogándole al Señor con acción de gracias, dándole gracias a Dios, porque nosotros cuando le pidamos al Señor, vamos a pedir con fe que lo vamos a recibir, ¿verdad? O en otras palabras, como quien dice que ya lo tengo, ¿verdad? Para que realmente nosotros pues podamos, digamos, estar con más agradecimiento, dándole gracias al Señor, así como lo dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? También el salmista David se añade a decir algo al respecto, ¿verdad? Dice en el Salmo 92, ¿verdad? Parece que es el versículo 1. No lo tengo bien clarito aquí, pero me parece que sí. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantarte salmos a tu nombre, oh Altísimo. También se dice que el Salmo, sí, exactamente. Sí es 92.1. Aquí está más claro. La alabanza debe de estar en nuestro corazón, en primer lugar, y en nuestros labios también, ¿verdad? La palabra del Señor dice que hay que dar gracias en el culto, o sea, en el culto público, ¿verdad? Cuando nos reunimos todos a alabarle y a glorificarle, ¿verdad? Debemos de dar gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Y esto me viene a la mente a mí cuando yo era niño, ¿verdad? Yo asistía a la iglesia con mis padres y yo veía a hermanos, dejaban un tiempo especial para testimonio, para alabanzas o para gratitudes que tuvieran los hermanos. Y los hermanos pasaban voluntariamente a cantar, a testificar lo que Dios había hecho en sus corazones y a dar gracias a Dios por lo que ya habían recibido, ¿verdad? Y eso era bastante alegre, bastante animador, pues, ese tiempo que los hermanos daban, ¿verdad? Y ahora, pues, en el tiempo actual en que vivimos, ya no se hace así, lamentablemente, ¿verdad? Y yo he preguntado a algunos hermanos por qué no lo hacen, y ellos dicen que es porque se pierde tiempo. Qué lástima, ¿verdad, hermano? Para mí no es perder tiempo escuchar que a un hermano lo sanó el Señor, hermano. Para mí no es perder tiempo escuchar de que a un hermano lo libró el Señor de la muerte. Para mí no es, digamos, perder tiempo escuchar que un hermano entendió la palabra del Señor cuando otro hermano se la explicó, ¿verdad? Yo me gozo, ¿verdad? Pero lo lamentable de ahora es que, aunque dejemos tiempo en la iglesia para ese tiempo de gratitud, de alabanza, no pasa a nadie. Está muerta la cosa, hermano. Están muertos los hermanos. No quieren testificar. Algún hermano decía, ¿qué testimonio van a tener? Decía, si no le han hablado a nadie del Señor. Quizás tenía razón en esa parte, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, debe de nacer en nuestro corazón esa gratitud para el Señor, porque aun cuando nosotros éramos pecadores, Él nos trajo a su redil y nos salvó, ¿verdad? Somos pecadores todavía, ¿verdad? Pero como dicen, pecadores arrepentidos, ¿verdad? Bueno, entonces bien, vamos aquí a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?
La alabanza se debe estar, dice, en nuestros corazones, ¿verdad? Y en nuestros labios. La palabra de Dios dice que demos gracias hasta en el culto público, ¿verdad? Según el Salmo 35, verso 18, donde dice, te alabaré en grande, ¿verdad? Gloria al Señor. Nosotros debemos de alabar y glorificar el nombre del Señor sin parar, ¿verdad? Para eso es que vamos a la iglesia a alabar y glorificar su santo nombre, ¿verdad? Porque nosotros pues creemos que allí está lo que realmente nosotros necesitamos, ¿verdad? Gloria al Señor por ello, ¿verdad? Entonces, bien, la gratitud, ¿verdad?, que estamos nosotros viendo aquí, es realmente una sinceridad y un gozo que le dio al leproso de estar ya sanado, ¿verdad? Estaba hablando de Salmo, ¿verdad? Salmo 35, 18 dice, te confesaré en grande en la congregación y te alabaré en el numeroso pueblo, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso es lo que decía el Salmo 35, 18. Ahora lo que allá solamente tenía yo la cita, ¿verdad? Y aquí sí tengo el texto, ¿verdad? Eso es lo que dice que le alabaría, dice el salmista, y le confesaría ese en gran manera en la congregación, dice, aunque hubiera numeroso pueblo, ¿verdad? No, es que me da vergüenza. Es que hay mucha gente. Es que me van a criticar. Van a decir que son mentiras. Digan lo que diga, usted diga las maravillas que el Señor ha hecho en su vida, ¿verdad? En la iglesia donde nosotros vamos, dejamos ese tiempo, especialmente en las vigilias. Y ahí sí se animan los hermanos más animados a cantar, por lo menos, ¿verdad? Pero es alabanza, ¿verdad? Es algo bueno también para el Señor. Pero si no se deja, a veces otros se hacen los rogados, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Para Dios tiene que estar abierta la alabanza. Gracias al Señor. También en la oración. Cuando uno ora al Señor privado, ¿verdad? El Señor encarga pues que nosotros oremos, ¿verdad? Pero prohíbe que lo hagamos en las calles o en los parajes donde hay mucha gente y que lo hagamos con la intención de que la gente nos mire. Eso nos lo prohíbe el Señor, ¿verdad? Pero Él no nos prohíbe que nosotros le adoremos y le glorifiquemos de corazón en todo lugar, ¿verdad? Pero también dice pues de que cuando nosotros queramos orarle, que nos vayamos a nuestro aposento y que nos encerremos, dice, y que le adoremos a Dios en secreto, ¿verdad? Y el Señor dice que nos escucha en secreto, nos va a recompensar en público, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Gloria al Señor. O nos va a dar la respuesta a nuestras peticiones, ¿verdad? Tengo aquí pues a un hombre de Dios que oraba mucho, que leía la palabra de Dios mucho, que tenía mucho conocimiento en la palabra del Señor y también era profeta de Dios, ¿verdad? Su nombre era Daniel. Y dice en el capítulo 6, versículo 10, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, dice, 3 veces al día, oraba y daba gracias a Dios. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando lo solía hacer, dice, ¿verdad? Esa es la última palabra del versículo, cuando lo solía hacer, ¿verdad? Dice que el rey,
sátrapas, ¿verdad? De ese tiempo, que no querían a los hijos de Dios, porque, digamos, los habían acusado, pues, de que ellos no adoraban a lo que el rey decía, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que cuando esto sucedió, Daniel se puso a orar. Él siempre lo hacía, dice, ¿verdad? Pero entonces lo hizo con más devoción, porque realmente la cosa estaba bastante grave, ¿verdad? Por ahí parece que estaba leyendo yo que estaban ya listos para echar al fuego a los otros compañeros de Daniel, ¿verdad? A otros 13 hebreos, que era Sadrach, según los nombres babilónicos, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Pero sus nombres de ellos no eran esos, ¿verdad? Pero de todas maneras, así les llamaron allí, y también a Daniel, pues, le habían puesto otro nombre, ¿verdad? De todas maneras, pues, la cosa es de que el hombre, cuando vio la situación bastante difícil, oró más todavía al Señor, hermano. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, y tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? En cuanto más necesidad haya, más debemos de buscar al Señor o el rostro de Dios, para que Él se manifieste en nuestras vidas y nosotros seamos librados de lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Así como libró en esa ocasión a Sadrach, Mesach y Abednego, que los tiraron al fuego. Dice que habían calentado más el horno, 7 veces más, y los que los tiraron se quemaron, y ellos dice que andaban allá dentro del fuego caminando, dice, ¿verdad? Y dice que dijeron, ¿verdad? O dijo el rey, si no me equivoco, ¿no fueron 3 los que tiraron? Y yo veo 4, dijo, y uno es semejante al hijo de los dioses, dijo ellos, porque ellos creían en muchos dioses, ¿verdad? Pero no eran los dioses, sino que era el hijo de Dios. Amén. Era el que estaba en compañía ahí de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Como los nombres babilónicos, ¿verdad? Pero el Señor los guardó y no pasó nada, ¿verdad? Dice que ni olor a fuego traía la ropa, ¿verdad? Ni la ropa se quemó, por más que calentaron el horno, quedó completamente libre. Entonces todos estos son ejemplos de hermanos que han tenido gratitud al Señor, ¿verdad? Debemos de dar gracias, así como ya lo dijimos, ¿verdad? En Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿verdad? Así dice Pablo. Dice que no dejaba de orar por los hermanos, haciendo memoria de ellos o acordándose de ellos en sus oraciones que él elevaba hasta el trono de la gracia del Señor, ¿verdad? Así es como tenemos nosotros que hacer, ¿verdad? Orar los unos por los otros, ya que eso es magnífico, porque no sabemos nosotros en qué peligro puede estar el hermano, y el Señor lo puede guardar a través de nuestro fuego que nosotros hagamos, y que Él tenga gratitud para el Señor, porque el Señor lo libró, ¿verdad? Mientras que en las Santas Escrituras hallamos de tantas cosas que hay que dar gracias al Señor, Pablo vuelve a decir, ¿verdad? Pablo se es muy mencionado en la palabra de Dios porque escribió mucho y trabajó mucho en la obra del Señor, ¿verdad? Dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, escrito, es decir, en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros, todos sus hijos, le demos gracias a Él en todo, ¿verdad? Y yo les he dicho a mis hermanos, ¿verdad? Cuando yo recién había aceptado al Señor, un hermano pasó a testificar y dijo de esta manera, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque estoy enfermo.
no se oyó muy bien, ¿verdad? Yo no lo sentí muy bien, ¿verdad? Pero al leer la palabra yo después, como dice la palabra de Dios, que hay que dar gracias a Dios en todo, pues no estaba mal lo que él estaba diciendo, que estaba dando gracias a Dios porque estaba enfermo, ¿verdad? Bueno, es asunto de cada quien, como cada quien, digamos, quiera darle gracias al Señor y como el Señor le ponga en su corazón, ¿verdad? Yo sé que entre los hijos de Dios hay mucha gente que es obediente al Señor, ¿verdad? La mayoría, por eso es que estamos en su camino, porque tenemos gratitud a Dios y le queremos obedecer, ¿verdad? De manera pues que yo invito a todos mis hermanos que escuchan, que den gracias al Señor en todo, porque esto es digno de el Señor, que le demos gracias, ¿verdad? Que vengamos con gratitud delante de Él, y no importa que sea solo uno, ¿verdad? En esta ocasión, entre 10, solo llegó uno. Quiere decir que si hubieran sido 100, solo habían llegado 10 a darle gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, es una minoría bastante pequeña, pero de todas maneras sirve de mucho a los que realmente seguimos al Señor, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermana que también se conectó, Alba Ambrosio. Dios le bendiga. Y también pues gloria al Señor, a alguien que saluda también a mí. Dios le bendiga y muchas gracias por el saludo. Bien, hermanos, voy a orar y así vamos a terminar en esta hora esta predicación de la gratitud de uno o de una persona o por sanidad que Dios le haya sanado o le haya concedido algún milagro. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos das, Señor, que tú nos permites. Gracias por la vida, por la salud y por lo que tú nos has dado, Señor. Y por lo que nos seguirás dando también en lo que falta, Señor. Gracias a ti, Señor, por todo esto. Bendice a todos nuestros hermanos que escucharon. Si hay también quien no te conoce, que escuchó también, haz, Padre Santo, que tu palabra penetre a él y haga la obra en él, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por las diferentes necesidades de tu pueblo, que tú se las concedas, Señor, para que ellos puedan tener lo que realmente necesitan, Señor. También te damos gracias, Señor, por la vida, la salud y todo lo que nos has dado. También te pedimos, Señor eterno, que tú extiendas tu mano de sanidad sobre nuestros hermanos que están enfermos y también que los que no han aceptado a ti, que también sean sanados, Señor. En el nombre de Jesús nosotros pedimos por todos, porque no queremos, Señor, que nadie esté enfermo, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que el mal que no queremos para nosotros, no lo queramos para nadie tampoco. No queremos que nadie esté enfermo, ni nosotros también. Gracias porque nos tienes con buena salud y porque siempre nos ayudas en todo, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde, Dios les cuide y Dios quede con ustedes. Amén.